Como siempre se me olvida grabar la clase. ¿Ah? Gracias. Muchachos, muchachos, importante, bien importante. Acuérdense muy bien cuando dijimos, oiga, ¿qué es una prueba ilegal y qué es una prueba ilícita? La prueba ilegal es cuando no cumple con los procedimientos establecidos en el procesal. ¿Ilícita cuándo, muchachos? Sí, cuando no se hace por medios Cuando la idóneos. prueba se Ilegal fundamental. es, ilegal es que no se hace con el lleno de requisitos exigidos por la ley. Listo. Ilícita. Viola derechos fundamentales. Viola derechos Cuando viola derechos fundamentales. Excelente, Daniela. Así es. Entonces, muchachos, si nosotros no tenemos, muchachos, con qué acreditar la creación de ese documento, simple y llanamente estamos con una prueba ilegal. Y eso va a tener una gigantesca connotación en nuestra audiencia preparatoria de juicio oral. ¿Por qué? Porque simplemente nos rechazan esa prueba y no ingresa a juicio. Y ni siquiera, no prueba, acuérdense muchachos, no prueba, no prueba. Pese a que el código en muchas de las partes habla y se refiere a prueba sin haber sido todavía practicada, pero ustedes que son abogados y que conocen de esto la mayoría que lo hizo no son abogados, el legislador, pocos son abogados o poco, no creo que, no conozco un solo legislador que sea penalista. Pero muchachos. No, esa prueba quedaría como inexistente. Discúlpeme, doctor, que lo interpelé. Nula. No. ¿Inexistente? No. ¿Cómo la declararían? Rechazo. Ah, ya, gracias. ¿Ok? Pero bueno, es que ojalá les pueda dictar procesal penal para que veamos que es inadmisión, la cláusula de inadmisión y cláusula de rechazo. ¿Sí? Y allá se diferencia bastante por algunos ítems en particular. Pero miren, listo. Si nosotros nos ponemos a mirar, oiga, se nos cae la prueba, se nos cae, nos rechaza la prueba, pero si es la defensa, pues simplemente no pudo demostrar, y lo otro, y viceversa. Yo aquí los invito, al interior de la litis, ustedes como son los berraquitos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Oiga, la fiscalía me está descubriendo a mí estos elementos materiales probatorios. Yo voy a buscar la génesis de esos elementos. Como ustedes son unos berracos y lo venía diciendo, y no van a hablar de prueba, porque prueba, ¿cuándo se puede hablar de prueba, muchachos? ¿Cuándo podemos hablar ya de prueba? Cuando se descubre, en el descubrimiento, en el descubrimiento probatorio. No. Cuando se declara. Cuando ya fue declarada prueba. Cuando ya probó un hecho en juicio oral. Antes son elementos materiales probatorios o evidencia física. Prueba es cuando probó. Prueba es cuando probó. Pues bien, entonces, la fiscalía me descubre a mí ese elemento material probatorio y yo empiezo a mirar la caída del elemento material probatorio. ¿Desde qué punto? La legalidad. ¿Y qué otro punto? La ilicitud. Perfecto, y empiezo a mirar y a trabajar. Listo. Pero ustedes como defensa van a entregar también elementos materiales probatorios a la fiscalía y la fiscalía va a hacer lo propio. Entonces, para no pasar penas con su cliente al saber que pueden perder un caso, para no pasar la pena ustedes como fiscales en una audiencia, traten de mirar siempre la génesis del documento auténtico. Muchachos, por favor. Pero para que ustedes puedan llegar a mirar bien el tema de cómo autenticarlos, está el artículo siguiente, 426, por favor, una linda dama que nos colabore. Profe, 426, artículo 426, métodos de autenticación e identificación. Espérate, cierro el micrófono. Ya, continúa. Métodos de autenticación e identificación. La autenticidad e identificación del documento se probará por métodos como los siguientes. 1. Reconocimiento de la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido. ¿Listo? 2. Reconocimiento de la parte contra la cual se aduce. 3. Mediante certificación expedida por la entidad certificadora de firmas digitales de personas naturales o jurídicas. Y 4. Mediante informe de experto en la respectiva disciplina sugerida en el artículo 424. Muchas gracias.
Oiga, qué buen artículo. Primero que tenemos que ver, muchachos, desde el comienzo, se probará por métodos como los siguientes. No quiere decir que única y exclusivamente sean estos. ¿Por qué? Porque volvemos a hablar de ¿qué? De la libertad, ¿qué, muchachos? Libertad probatoria. Perfecto, amigo. Perfecto. Libertad probatoria. Nosotros podemos probar como queramos. Y lo que queramos, muchachos. Sencillo. Podemos mirar, hay unas reglas, son una guía, podemos mirar, ajustarnos a ellas, pero podemos ir más allá. Podemos ir más allá. Y eso es lo que hace que se garanticen los derechos procesales, que tengan esas garantías procesales propias ¿de qué? ¿De qué principio? El debido proceso, profe. Bien, Javier. Excelente. Algo están aprendiendo conmigo. Listo. Pero muchachos, miren, voy a centrarme un poquito en la segunda. Reconocimiento de la parte contra la cual se aduce. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ponérselo de presente, el documento? Reconocimiento, pero leamos bien. Reconocimiento de la parte Sí. contra la cual se aduce. ¿Qué es eso? El autor lo certifique como propio, ¿no? Aún sin un documento. De la parte contra. La parte es de los que están siendo objeto de la litis. ¿Qué se les Sería la carga de la prueba, sería. Entonces, Profe, Se le pone No de sé si- presente el documento al titular, al quien los- expide el documento. En ese evento sería. los propietarios del... profe, Dime, la verdad no sé si esté equivocada, pero tal vez aplicaría el reconocimiento de un informe pericial por parte del perito que él lo realizó. porque el perito está en el numeral cuarto, mediante informe de experto. Que la prueba sea específica contra quien se le está imputando. ¿Cierto que es simplemente para mostrársela a la parte y ya? ¿Cierto? No, para que él No, señor, reconozca no. su autenticidad. Muchachos, es sencillo. Por ejemplo, vamos a hablar de contratación estatal. Estamos en un tema, vamos a ir a un juicio de contratación estatal y estamos en audiencia preparatoria. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes como fiscales, que ustedes ya descubrieron los elementos materiales probatorios, simple y llanamente hay una oportunidad procesal para atacar ese documento y esa oportunidad procesal es la audiencia preparatoria. Porque si ustedes, por ejemplo, y esto yo lo he visto, este error lo cometen muchos abogados penalistas, muchos. Les enseño la maña. Se vuelvan viejos mañosos. Es el siguiente. Resulta que dicen a veces, por ejemplo, marica, la fiscalía puso de presente el contrato 074 del 2016. Ese contrato 074, weón, está diciendo que es su firma, pero compadre, no es su firma y todos sabemos y vamos a ganar. ¿Por qué? Vamos a guardar silencio y en juicio vamos a decir, no reconozco la firma. No. No. Porque simplemente por este artículo, por ese numeral, la fiscalía les mete la clavada del mundo y el juez los va a respaldar con justa razón, porque simple y llanamente dice reconocimiento de la parte, de la parte a la cual se aduce. Muchachos, importante. Al interior del procedimiento penal existe un principio que para los jueces es así de gigante y se denomina el principio de convalidación. ¿Saben qué significa la convalidación? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Nada? Doctor, Eddie, sí, creo que Validez, por cierto. sí, es darle la validez al documento y que esa persona lo reconozca como cierto e idóneo y verdadero.
Son las características que debe tener la prueba para que sea válida. Convalidación. Simple y llanamente la berraca convalidación es, oiga, es terrible, muchachos. La convalidación es que la defensa tiene un tiempo para alegar o solicitar. La fiscalía tiene ese mismo tiempo. Y si no se realiza en el marco de ese tiempo, convalidó, quedaba por cierta la situación. Y no le interesó. Es decir, que acá entró la prueba. O el medio probatorio, más bien. Y ya van a alegarlo en juicio y si sale un fiscal habilidoso, se les para en la raya con esto y joder. Oiga, muchachos. Un ejemplo ahí desviándome un poquito. Desviándome un poquito para que comprendan un poco más la convalidación. Ustedes han escuchado, ustedes no han visto procesal penal, ¿cierto? Sí, ¿Ya vieron Sí, procesal? sí, claro que sí. ¿Quiénes dictó procesal? ¿La autora qué? ¿Liliana? No, profe, no hemos visto Procesal penal procesal todavía penal. no. penal no hemos Procesal general y visto. procesal especial, pero procesal penal no. Procesal especial, sí. Listo. ¿Han escuchado ustedes siempre, prenden un berraco televisor y nos dan duro los penalistas? Libertad por vencimiento de términos. Y empieza ese Twitter encendido. Abogados mañosos, abogados corruptos, abogados dilatores, abogados tan. ¿Cierto? Ustedes han escuchado. Las libertades por vencimiento de términos se dan acorde al artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. Creo que es el numeral cuarto o quinto que tiene ahí unos términos, que es, por ejemplo, el primero, 120 días contados a partir, 120 no, son como 90, pero bueno, pongamos para el ejemplo. 120 días contados a partir de la formulación de imputación para que la Fiscalía presente el escrito de acusación. Si al día 121 no se ha presentado el escrito de acusación, toca solicitar la audiencia y hacerla inmediata. ¿Por qué? ¿Por qué toca solicitar la audiencia y hacerla inmediata? Porque si ustedes se van al centro de servicios y no solicitan una audiencia inmediata, sino solicitan una audiencia programada, se la van a dar por allá para los 20 días. Y en ese transcurso llega el fiscal y radica el escrito de acusación, llegan ustedes a la audiencia y el juez le dice, prospera el principio de convalidación. Y usted dice, pues yo no estoy convalidando nada porque yo solicité la audiencia antes. No les convence. ¿Abierto? Pero tenemos una talanquera grandísima, mis queridísimos y amados amigos. La talanquera es la siguiente. Que ustedes hoy en día van como defensa a solicitar una audiencia preliminar, inmediata, al centro de servicios judiciales y le exige, imagínense, el de la ventanilla le exige que estén todas las partes. Es decir, el fiscal, las víctimas y el Ministerio Público con ustedes solicitando la audiencia. ¿Qué fiscal va a ir con ustedes a la audiencia, al centro de servicios? Es que vamos a solicitar la libertad por vencimiento. Ninguno. Estos son sofismas ahí de distracción, pero simplemente ustedes tienen que sacar el cuchillo, que siempre les he dicho, que tienen que cargar entre los dientes, sacarlo y encenderse allá en el centro de servicios, porque les tienen que dar la audiencia. Bueno, ustedes nos van a dejar. Y hablen con el director, y hablen con el que es el coordinador de centro de servicios, con el que sea. Y si no, entonces le radica a usted un derecho de petición inmediato a ellos que le informen el motivo por el cual no quieren acceder a una audiencia inmediata. Y después no los cagamos disciplinariamente, ¿les parece? Muchachos, importantísimo. Estamos viendo todo eso de que los documentos y demás, los documentos acá en Colombia, pero hay documentos que tienen su génesis, tienen su inicio, su creación en el exterior. Y para eso está el artículo 427, por favor, lectura. Documentos procedentes del extranjero. Los documentos remitidos por autoridad extranjera en cumplimiento de petición de autoridad penal colombiana basada en convenio bilateral o multilateral de cooperación judicial recíproca son auténticos a menos que se demuestre lo contrario. Inciso 2. Por favor. Inciso 2, adicionado por la Ley 1453 del 2011, artículo 62.
Los documentos debidamente apostillados pueden ser ingresados por uno de los investigadores que participaron en el caso o por el investigador que recolectó o recibió el elemento material probatorio. Perfecto. Perfecto. Se dan cuenta que esta norma es amañada o más bien única y exclusivamente establecida para la fiscalía, ¿cierto? A una simple vista, pero por el principio de igualdad de armas, la defensa puede llegar a acceder a eso. Muchachos, muy importante. Lo primero que tienen que mirar, a mí me pasó en un caso hace poco. Me tocó ponerme a estudiar los tratados internacionales para mirar qué convenios podían haber con ese país, porque allá se generó un documento muy importante que era una sentencia absolutoria en un tema de lavado de activos. El proceso en Colombia también se está llevando un lavado de activos contra esas mismas personas, pero todo tiene un origen desde allá. Entonces sí era indispensable traer la sentencia. Y yo estaba, no, que toca la apostilla y demás, llegó apostillada la sentencia. Yo tenía la audiencia preparatoria, pero bueno, no se ha hecho. No se ha hecho, se trabó la audiencia preparatoria. Pero muchachos, y yo me puse a mirar la norma y yo dije, oiga, si encontré el tratado internacional, si encontré el convenio internacional, no había necesidad ni siquiera de traerlo apostillado. Pero mis queridísimos amigos, estamos frente a un sistema en el cual a veces los jueces no tienen el conocimiento completo sobre estas actuaciones internacionales. Y si ustedes son fiscales o son defensores, hagan apostillar ese documento. Si son fiscales, es sencillo. Ustedes piden una rogativa a Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación y esa unidad se encarga de hacerles llegar a ustedes la documentación perfecta. Y si son defensores, toca a lo criollo pedir el favor y llegar a tener la autenticidad de ese documento. Muchachos, tengan mucho cuidado con eso. Tengan mucho cuidado. Y otra de las cosas, si a ustedes les llega el documento en otro idioma, tienen que hacer una traducción del documento porque en el otro idioma no es válido para el sistema. No es válido. Pero hay una lista de traductores oficiales. Entonces, ustedes tendrían que mandar a traducir, no se van a meter en Google, en traductor de Google y darle traducir al documento, porque no hacen nada. No, toca con un traductor oficial. ¿Por qué un traductor oficial? Porque lo que ellos dicen es casi igual o determinado en rango de veracidad, casi igual que lo que promulga un notario, muchachos. Ojo con eso, para que no se les caigan las pruebitas. Y lo que yo le estoy diciendo está en el artículo 428. Por favor, hacemos lectura. Traducción de... Artículo 428, traducción de documentos. El documento manuscrito, mecanografiado, impreso o producido en idioma distinto del castellano será traducido por orden del juez y por traductores oficiales. El texto original y el de la traducción constituirán el medio de prueba. Perfecto. 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 Sin la traducción oficial no va a tener validez. Ya lo sabemos. ¿Listo? Bueno, que continuamos ahí. Presentación de documentos. Miro acá. Sí, es importante que los miremos todos. El 429, por favor, muchachos. 429. Artículo 4. Bueno, hágale, Javier. Modificado Ley 1453 de 2011, artículo 63. Presentación de documentos.
El documento podrá presentarse en original o en copia autenticada cuando lo primero no fuese posible o causare grave perjuicio a su poseedor. El documento podrá ser ingresado por uno de los investigadores que participaron en el caso o por el investigador que recolectó o recibió el elemento material probatorio o evidencia física. Gracias. Resulta que la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y yo creo que absolutamente todo el mundo tiene claro, que todos los documentos, todas las copias se presumen originales, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Pero nosotros no nos vamos a fiar en esa situación porque nosotros nos tenemos que atar a todos los pasos que nos da el Código de Procedimiento Penal, o si no, vuelvo y repito, nuestro medio probatorio vendría siendo catalogado como una prueba ¿qué? Legal. Ilegal. Rechazada. Ilegal. Consecuencia, rechazo. ¿Listo? Inadmisión y rechazo. Ahí están las dos causales. ¿Listo? Muchachos, es mejor siempre tenerlo autenticado. Es mejor, es mejor. Las actuaciones pueden llegar inclusive hasta la Corte Suprema de Justicia por algún recurso o alguna situación. Puede llegar allá. Y la Corte Suprema de Justicia sí que es quisquillosa con eso. A veces los jueces no le paran tantas bolas al asunto, pero en la Corte sí. Y ustedes deben ir preparados que su caso puede llegar a la Corte fácilmente. Por algunas violaciones que se presenten o alguna situación que amerite una casación penal, por ejemplo. Entonces, ellos son muy quisquillosos con esos asuntos y es mejor tener todo una solidez probatoria desde el primer momento en que ustedes tienen contacto en el procedimiento. Muchachos, artículo 429A es la cooperación interinstitucional en materia de investigación. Pero muchachos, miren, antes de entrar a hacer lectura de eso, yo les quiero manifestar una cosa. Cuando nosotros miramos la organización, ojo con esto, la organización desde la óptica de la investigación por parte del Estado, encontramos que está la Fiscalía General de la Nación y tiene dos policías judiciales, CTI y policía. Policía SIJIN y DIJÍN, ¿cierto? ¿Eso lo tenemos claro? Sí, señor. Sí, señor. También tenemos que tener claro una cosa, muchachos, que esto a veces no lo comprenden ni siquiera los funcionarios de alto mando en el Estado. ¿Se han visto que la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, tienen investigadores? ¿Se han visto? Sí, señor. Pues simple y llanamente resulta que por mandato constitucional todos los investigadores que tienen funciones de policía judicial están a cargo del fiscal general de la Nación. Es decir, que si el fiscal general de la Nación le da la berraca gana de llegar a la Procuraduría, vengan y todos sus investigadores lo puede hacer. Lo puede hacer. Si a la Contraloría, lo mismo. De hecho, ellos normativamente han creado los cargos de los investigadores en otras instituciones, pero constitucionalmente no están autorizados para tenerlo. Esto es un criterio bien interesante, muy debatido. De hecho, les voy a, en el Colegio de Abogados, un profesor él fue profesor mío en una maestría. Les voy a copiar el enlace. El que quiera ver el video. No lo encuentro. Bueno, ahorita se los comparto. Se los comparto. Un segundo, a ver si encuentro por acá. Para que miren todo este tema de investigadores.
¿Por qué es importante, muchachos? Porque de pronto ustedes pueden llegar a tener un alegato que les pueda ayudar. Que les pueda ayudar. Y aquí está el doctor Renan. Ya lo encontré, un segundo. Listo. Compartido. Listo. Muchachos, por favor, ahora sí, 429A. Profe, una pregunta antes de que pase al 429. Porque es que él avanza muy rápido. En el primer párrafo del 429, cuando lo primero no fuese posible o causar grave perjuicio a su poseedor, un ejemplo de eso, profe, por favor. No, pues no tengo ni idea. Y miremos un caso, a ver, metémonos uno. Cuando lo primero no fuese, y lo primero que es el documento podrá presentarse en original. ¿Cuándo no se puede llegar a presentar un, no sé, es que no se me ocurre. Una escritura, podría ser una escritura. Pero lo que tenemos que mirar, cuando lo primero no fuese posible, bueno, sí podría ser una, no, bueno, sí, la escritura pública, pero fíjense que la escritura pública, Yo le pues puedo tiene colocar copias, un ¿no? ejemplo. Dime, Rodri, tiene copias. Bueno, un Rodri, ejemplo, no sé si de pronto aplique. sí, dime. Yo demandé al DAS en su momento, yo soy escolta. Se liquidó el DAS y se creó la Unidad Nacional de Protección. Gané la sentencia en primera instancia. Todos los documentos del DAS se fueron al Archivo Nacional, todo lo original. Cuando interpongo la demanda, pero mejor dicho, cuando meto el Ejecutivo para recobrar más plática, el juez en primera instancia me pide copia original. Yo solicito por derecho de petición al Archivo Nacional me entreguen la original o la copia o la primer copia del original, primer copia auténtica del original. No, me la negaron. Expuse precisamente este artículo, el 429, ante el tribunal y el tribunal efectivamente me aceptó copia auténtica, sin ni siquiera la primera copia auténtica. Entonces creo que ese ejemplo El mejor caso. Te Perfecto. cuento por qué. Perdón que los interrumpa, porque es que resulta que en la notaría las copias se expiden primera copia, segunda copia, tercera copia y así sucesivamente todas las copias que solicitan de una escritura pública. Entonces la copia, si sea la 20ª copia, en el caso de eso creo que es en el caso de las escrituras. Serían auténticas. No, perfecto. Digamos que Disculpe, es un buen ejemplo. Creo que lo que dice la compañera Marcela hace referencia a la escritura, cuando es escritura pública es documentos autenticados, mientras que son del Estado, cuando es por medio de otra vez de Robinson, hermano. Ya. Miren, yo a eso me refería, que las escrituras tienen copias y tienen esa numeración y uno ahí simplemente pide una copia de la escritura y listo. Y allá mismo le ponen el sello de segunda copia, tercera copia y listo. Quedó claro, profe, gracias. Listo. Con el ejemplo, Rodrigo. Ahora Javier le da el 424A, el 429A. Disculpe, qué pena, antes de que continúe. Dale, no sé si esté equivocado, por favor me corrige. Lo que dice la compañera Marcela son copias autenticadas, mientras que lo que da un organismo del Estado es copia auténtica, no necesita de autenticación. O sea, no necesita ir a notaría. Con el sello, sencillamente, el responsable de la entidad ya da fe que es copia auténtica, no autenticada. Creo, no sé. Depende, Rodri, porque es que, por ejemplo, en las escrituras son copias auténticas. Por eso, en las escrituras sí, pero en los documentos del Estado no. Son copias autenticadas, sí. De los otros documentos sí son copias autenticadas, pero las escrituras sí son copias auténticas. Esa es la diferencia entre los documentos. Perfecto. ¿Continuamos? Profe, yo paso a 430 acá en mi código, no sé. Entonces, alguien que me colabore con ese. ¿El que yo colgué? 429. No. Uno que tengo de leyes. Entonces, porque está modificado. Tiene el código con el que se le hizo la persecución a Poncio Pilatos, ¿sí?
Yo tengo uno de Legis de mi esposa que estudió hace como 4 años. Ah, bueno, listo. Dale, alguien, 429A, porfa. Artículo 429A, cooperación interinstitucional en materia de investigación criminal. Los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, recopilada o producida por las autoridades administrativas en desarrollo de sus competencias y con observancia de los procedimientos propios de las actuaciones disciplinarias, fiscales o sancionatorias, podrán ser utilizados e incorporados a las indagaciones o investigaciones penales correspondientes, sin menoscabar los derechos y procedimientos establecidos en la Constitución política. Los conceptos, informes, experticias y demás medios de conocimientos obtenidos, recolectados o producidos por las autoridades administrativas en desarrollo de sus competencias podrán ser ingresados al juicio por quien los suscribe, por cualquiera de los funcionarios que participaron en la actuación administrativa correspondiente o por el investigador que recolectó o recibió el elemento material probatorio o evidencia física. Perfecto. Bueno, esto no creo que tengamos nada, o sea, es totalmente claro, no hay nada más que mirarle a ese asunto. Más que yo lo que sí quiero que tengan muy pendiente, muchachos, muy pendiente. En la cooperación interinstitucional, muchachos, a efectos de la práctica, ustedes se van a dar cuenta que esto simple y llanamente viene siendo una potestad de la Fiscalía General de la Nación frente a otras entidades, ¿cierto? Pero ustedes como defensa no tendrían cabida en dicho articulado. Sin embargo, ustedes también pueden tener acceso a dicha información o algunos procedimientos y demás, haciendo uso, inclusive le toca a uno a veces con herramientas constitucionales como la acción de tutela y demás. Hay que saberlo manejar, hay que saberlo llevar, pero sí tenemos esa gran diferencia ahí. Es un problema para poder acceder a dicha figura. Muchachos, 430, Javier, ese sí lo tiene. 430. Documentos anónimos. Los documentos cuya autenticación o identificación no sea posible establecer por alguno de los procedimientos previstos en este capítulo se consideran anónimos y no podrán admitirse como medio probatorio. Ay, hermoso, ¿no? Qué vaina tan espectacular. Muchachos, llega una denuncia anónima a la fiscalía. Entonces, ¿ustedes qué hacen? ¿Cómo lo manejan? Pues carece de validez porque por el 430. Ok, ¿alguien más? El día hoy está callado y usted penaliza. Pelee. Claro que me surge una duda ahí porque por los anónimos le abrieron indagación en la corte al innombrable. ¿Podría ser de oficio, profe? El mismo artículo, doctor, dice que podrá establecer la autenticidad por algún procedimiento previsto en la misma norma. La respuesta es sencilla, mis queridísimos ¿O de oficio? O sea que eso pierde validez, ¿cierto? ¿Y no puede ser de oficio, profesor? No, porque Eso no tiene ninguna validez. No de oficio porque ya sí llega en la comunicación allá. O sea, no tiene ninguna validez, ¿cierto? Sí, Pues, señor, profe, no tiene validez. No induzca el Pues, error. profe, yo no sé por qué, digamos, desde los principios y los requisitos para presentar una demanda, no sé si por el lado penal sea igual, porque todavía no hemos visto procedimiento penal, se necesita que existan las dos partes, ¿no? Entonces, no sé, en ese caso, ¿qué pasaría con una demanda o esa situación que se presenta anónima? Perfecto. Es que No, y lo actualmente que en penal es sucede es una cosa, denuncia, no doctor. demanda. Sí, claro. A ver, Doctor, cuando es denuncia anónima, lo que la sucede es una recepcionan cosa, que hay y investigan. delitos oficiosos. Entonces, en los delitos querellables, pues, ¿cómo se va a admitir de pronto un pasquín, un anónimo, alguna cosa de esas? Eso no tiene ningún tipo de validez.
Y en los oficiosos, pues si no hay necesidad de denuncia. La respuesta es sencilla, muchachos. Fácil. Miren, la respuesta es la siguiente. Yo les estoy hablando de probatorio. La denuncia no es un elemento material probatorio. La denuncia no es elemento material probatorio. Grábenselo. 1.000 veces. No es elemento material probatorio. No lo es. Y esa es la respuesta. La respuesta... Sí, sería por el contrario, la denuncia sería para comprobar los hechos, de esos hechos que ponen a exponer, ¿no? Que se exponen. Para Sí. que hagan una investigación. Exactamente. ¿Listo? Muchachos, y aquí viene algo tenebroso. Doctor Diego. Dime. Pero es que esa no fue su pregunta. Claro. Su pregunta fue... No, esa no fue la pregunta, ¿cierto? No, yo la interpreté diferente. Siga, compañera. Dime, Beli. Igual que Javier. Su pregunta yo la entendí como ¿qué pasa si a mi oficina me llega una denuncia anónima? Por eso mi respuesta fue, pues el mismo artículo dice que debo mirar si puedo establecer la identidad del demandante por alguno de los procedimientos de ese capítulo, de este libro. Por eso, porque... entonces sí sería desechada la denuncia. No. Pero usted dice... Mira, Meli. Yo lo que les estoy diciendo es, hablamos de un documento anónimo. Ya dijimos cómo es el documento anónimo. Dijimos en el mismo artículo, no podrán admitirse como medio probatorio. Y yo les dije, y ustedes llegan, a su oficina llega, ustedes como fiscal, llega una denuncia anónima, ¿qué harían? Entonces me empezaron a decir varios que a rechazarla, que bueno, que no tendría validez y demás. Simple y llanamente, lo que yo quiero decirles es, no, es que la denuncia no es ningún medio probatorio. Entonces, ese artículo, muchachos queridos, no es no tiene ninguna aplicación frente a la denuncia. ¿Cuándo sí? Por ejemplo, en los casos a veces, a mí una vez me llegó un abogado chistosísimo, presentando un memorial, entregando una carta en la cual se confesaba la comisión de una conducta punible y supuestamente había una firma con nombre y cédula. Y yo dije, ok, bueno, esto es una aceptación de una conducta punible, listo. Hay una identificación plena porque es la persona. Y yo me pongo a auscultar, lo primero que yo le solicito es a los peritos que me miraran la antigüedad de la tinta y me encontraron, muchachos, que habían dos tipos de tinta. Me encontraron, muchachos, que la firma, la cédula y ese nombre no estaban en el documento original. Primero, habían sido con diferentes tintas y segundo, con un lapso de tiempo que no era correspondiente. Y adicional a eso, en grafología le hicieron un estudio de los trazos, eran totalmente diferentes. Entonces, al comienzo, pues uno llega no como un medio probatorio como tal, pero sí, por ejemplo, lo podríamos llegar a usar en un juicio oral. Pero ya cuando encontramos esta situación, porque lo que les digo, siempre hay que mirar detalladamente las pruebas, podemos determinar que eso era algo anónimo, que era un documento anónimo. Entonces, ¿qué hicimos con mi jefe? No desgastarnos y llevarlo a juicio. Si lo descubrimos, claro, lo descubrimos. Descubrimos dicho elemento, perfecto. Pero en el juicio oral, o sea, en la audiencia preparatoria no hicimos la solicitud probatoria. Porque cuando ustedes descubren los elementos materiales probatorios no quiere decir con eso que esos son los elementos que ustedes van a llevar al juicio. No. El descubrimiento es un requisito para después llegar a solicitar en audiencia preparatoria, miren, lo que voy a llevar a juicio es tales elementos. Entonces, hay que evitar vergüenzas
y hay que saber leer estas normas para poder llegar a hacer, evitarse regaños allá o que lo tilden de usar maniobras dilatorias, muchachos. Adelante, continuamos con el empleo de documentos en el juicio oral, pero yo creo que eso sí lo dejamos propiamente para nuestro procesal penal. Inclusive ustedes también ven el consultorio jurídico 4, que es penal, ¿no? Allá en ese es el que más me gusta dictar. Solo mañas. Allá uno ve mañas y mañas y mañas de cómo es el andar diario del procedimiento. El 432, muchachos, también vamos a encontrar que esa apreciación de la prueba documental, eso lo vamos a dejar para allá. Y bueno, ya frente a ese título no vamos a ver nada más. Nos vamos a ir, muchachos, ya a una prueba muy fundamental. Nos vamos al artículo 206, por favor. ¿206? Sí. ¿Entrevista? Entrevista. Artículo 206, entrevista. Cuando la policía judicial en desarrollo de su actividad considere fundadamente que una persona fue víctima o testigo presencial de un delito o que tiene alguna información útil para la indagación o investigación que adelanta, realizará entrevista con ella y si fuera del caso le dará la protección necesaria. La entrevista se efectuará observando las reglas técnicas pertinentes y se emplearán los medios idóneos para registrar los resultados del acto investigativo. Sin perjuicio de lo anterior, el investigador deberá al menos dejar constancia de sus observaciones en el cuaderno de notas en relación con el resultado de la entrevista. Muchas gracias. Eso del cuaderno de notas, nunca he visto el primer cuaderno de notas. Nunca, no lo he conocido. Simple y llanamente está la entrevista como tal. Si ustedes se dan cuenta y habla de policía judicial. Dice cuando la policía judicial. La policía judicial, muchachos, es netamente la que está adscrita a la Fiscalía General de la Nación. Pero la defensa también tiene derecho a sus investigadores. Pero técnicamente yo sí les digo que tengamos un lenguaje de abogados, ¿no? Un lenguaje de juristas. Muchachos, cuando nosotros como defensores necesitamos del servicio de un investigador, es un investigador de la defensa, un investigador privado. No es policía judicial, porque no tiene las funciones de policía judicial. Es investigador nomás, ¿listo? Eso ténganlo bien presente. Pero entonces nosotros, en el principio de igualdad de armas, mis queridísimos amigos, aquí sí hay una aplicación. Nosotros podemos realizar, por intermedio de nuestro investigador, esas entrevistas. Les enseño una maña. Obviamente, la Fiscalía General de la Nación redacta un memorial citando a una persona a una entrevista y llega a la casa de la persona que nunca ha tenido contacto con el derecho penal, le llega una citación de la Fiscalía General de la Nación a una entrevista. Dígame, ¿quién se niega? ¿Quién se niega? Obviamente. Nadie, porque le da uno miedo. No, y además que le ponen una cosa, ¿no? El incumplimiento a la misma acarreará las sanciones de ley. Así citan. Y en realidad no existe ninguna sanción de ley. Simplemente es para atemorizar, que así se realiza a veces por parte de algunos funcionarios. ¿Listo? Incluso medio zozobra. Miedo y zozobra. Incluso Contraloría y Procuraduría hacen ese parrafito de 2 líneas en los documentos que le envían a uno para un disciplinario y le escriben eso. Bueno, perfecto. Así es la entrevista. Pero ustedes como abogados, vayan, pongan eso.
y en el lío disciplinario que se meten. Se meten en el lío más berraco del mundo y hasta les quitan la tarjeta profesional. Y hasta les meten unas amenazas y hasta les meten, mejor dicho. Pero simplemente ustedes como abogados citen a una persona a entrevista. Deben hacerlo, es la mejor manera que el investigador se encargue de esa situación. Ustedes dan una misión de trabajo. Esto es otro tip que les doy. La Policía Judicial o la Fiscalía General de la Nación más bien profiere órdenes a Policía Judicial, ¿cierto? Ustedes como defensa o el que vaya a ser defensor no profiere una orden a Policía Judicial por el mismo entendido que ustedes no tienen Policía Judicial, sino ustedes emiten misión de trabajo. ¿Listo? Apúntenlo y es bueno dejarla siempre por escrito. Muchachos, ustedes, el abogado llega y cita. Venga, Pepito Pérez a tomar entrevista, se la va a tomar entrevista el día tal en las instalaciones de la oficina tal de la firma. ¿Quién le va a ir? No le va a nadie. Nadie. Pero sí, usted, si no es coaccionado, no va. Exacto, pero entonces ustedes sí pueden tener una vieja confiable. Y es, primero demostrar que se citó a la persona. Entonces envíen la citación, la segunda citación ya por correo certificado si quieren, o la primera, como quieran. Que la persona no compareció. Y se van ante un juez de control de garantías, muchachos. Y les va a solicitar, y van a solicitar ustedes al juez de control de garantías que haga comparecer a la persona. Y el juez de control de garantías ordena que la persona comparezca. En el artículo, creo que del 154, están determinadas las audiencias preliminares que son competencia del juez de control de garantías. Ahí no está contemplada esa. Pero existe un numeral que dice y otras que sean similares a las anteriores. Bueno, por ahí es donde ustedes se meten y pueden llegar a obtener dicha orden judicial. Y ya frente a una orden judicial viene un desacato. Si la persona no va, puede tener un desacato que podría ser una multa o inclusive hasta el arresto. Eso ya son consecuencias un poco más serias. Pero bueno, les enseño eso. Muchachos, el artículo 206A nos trae un tema demasiado importante para los temas de connotación nacional que en estos momentos tenemos, que son los actos y los accesos a menores de edad. Muchachos, por favor, 206, por favor. 206A. Sí, artículo 206A. Dale, Mario, siga. Artículo 206A. Entrevista forense a niños y adolescentes víctimas de los delitos tipificados en el artículo 4 del Código Penal, al igual que en los artículos 138, 130, 141 y 188A, 188C y 188D, relacionados con violencia sexual, indicado por el artículo 2 de la Ley 1652 del 2013, sin perjuicio del procedimiento establecido en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 y 200 de la Ley 1098 del 2006, por la cual viene el Código de la Infancia y la Adolescencia, cuando la víctima, dentro de un proceso por los delitos tipificados en el artículo 4 del Código Penal, al igual que en los artículos 138, 139, 141 y 188A y 188 y 188D del mismo código, sea una persona menor de edad, se llevará a cabo una entrevista grabada o fijada por cualquier medio audiovisual o técnico en los términos del numeral 1 del artículo 146 de la Ley 906 del 2004, para cuyos casos se seguirá el siguiente procedimiento. A. D. La entrevista forense de niños, niñas o adolescentes víctimas de violencia sexual será realizada por personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, entrenado en entrevista forense en niños,
niñas y adolescentes, previa revisión de cuestionario por parte del defensor de familia, sin perjuicio de su presencia en la diligencia. En caso de no contar con los profesionales aquí referenciados, a la autoridad competente le corresponde adelantar las gestiones pertinentes para asegurar la intervención de un entrevistador especializado. Las entidades competentes tendrán el plazo de 1 año para enviar al personal en entrevista forense. En la práctica de diligencia, el menor podrá estar acompañado por su representante legal o por su pariente mayor de edad. La entrevista forense se llevará a cabo en una cámara de Geisel o en un espacio físico acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva de la víctima, y será grabado o fijado en medio audiovisual, en su defecto en medio técnico o escrito. El personal entrenado en entrevista forense presentará un informe detallado de la entrevista realizada. Este primer informe deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 209 de este código y concordantes en lo que sea aplicable. El profesional podrá ser citado a rendir testimonio sobre la entrevista y el informe realizado. Parágrafo primero. En atención a la protección de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, la entrevista forense será un elemento material probatorio al cual acceda siempre y cuando sea estrictamente necesario y no afecte los derechos de la víctima menor de edad. Lo anterior en aplicación de los criterios del artículo 27 del Código de Procedimiento Penal. Parágrafo segundo. Durante la etapa de indagación e investigación, el niño, niña o adolescente víctima de los delitos contra la libertad e integridad y formación sexual, en el título 4 del Código Penal, al igual que en los artículos 138, 139, 141, 188A, 188C, 188D del mismo código, será entrevistado preferiblemente por una sola vez. De manera excepcional podrá realizar una segunda entrevista, teniendo en cuenta que en todo caso el interés superior del niño, niña o adolescente. Muchas gracias. Termino. Gracias, Mario. Muchachos, importantísimo. Resulta que para este escenario ya no podemos decir que es un policía judicial cualquiera el que va a realizar una entrevista. Se diferencia con la entrevista anterior, que sí la puede realizar cualquier persona que tenga la función de policía judicial. Inclusive los asistentes del fiscal de la Fiscalía General de la Nación cuentan con funciones de policía judicial. Algunas funciones, entre esas está la de tomar entrevistas. Pero acá sí se requiere de un personal capacitado. ¿Por qué? Porque todo se desarrolla desde el protocolo SATAC. Y el protocolo SATAC de Corner House cuenta con unos pasos propios para determinar la veracidad del relato, mirar la congruencia del relato y entre otras similitudes, pero también para buscar la no revictimización y la protección del menor, desde luego. Muchachos, esto normalmente se realiza por psicólogos capacitados, y para esto, muchachos, se creó al interior de la Fiscalía General de la Nación, se creó la unidad CAIBAS, y es allá en CAIBAS, muchachos, donde están todos estos funcionarios con la finalidad de poder llegar y satisfacer todas estas necesidades. Es muy garantista, mucho más garantista y demás, pero muchachos, ustedes también, como la defensa, podrán llevar un testimonio para tratar de desacreditar, claro, se puede. ¿Qué testimonio llevarían ustedes? Pues lo primero que ustedes entrarían a determinar es, oiga, si nosotros nos estamos dando cuenta de un parámetro fundamental, es que es la versión de un menor, pero que está siendo captada por un especialista, entonces lo idóneo que ustedes pueden llegar a realizar es realizarle un análisis a ese informe, porque fíjense esto,
Esta entrevista no es como la anterior, que simplemente va a la entrevista y a lo sumo el cuaderno de notas, que nunca vi uno. Pero acá, aparte de la entrevista, muchachos, va un informe sobre la entrevista. ¿Y qué quiere decir que es un informe? Hay una valoración. Y al existir una valoración, estamos sujetos a una contradicción. Y la contradicción puede ser simplemente interpretación. Pueden ustedes, inclusive en la audiencia de juicio oral, buscar desacreditar al que entrevistó. Pero ustedes también pueden contar con contraperitajes. Pueden contar con análisis al peritaje y demás. Hay buenos medios probatorios para irrumpir o para contrarrestar credibilidad a lo señalado. Pero sí quiero que entiendan y que comprendan y se lleven la situación, es que no puede ser tomada por un investigador que no esté capacitado. Acá la misma norma llegaba y decía, eso creo que fue el 2000, esa fue adicionada en el 2013. Y allá se decía que se daba un plazo de 1 año para que todas las entidades capacitaran a los entrevistadores. Y la razón es muy sencilla, como ya lo señalamos. Porque no la puede realizar cualquier persona por lo complejo que es. Inclusive en la actualidad, el protocolo SATAC ya está entrando a ser revisado, muchachos. El protocolo SATAC de pronto va a ser derogado y va a llegar un nuevo protocolo, porque sí hay situaciones que pueden llegarse a entrever que alcanzan a vulnerar derechos. Entonces lo que buscamos con esto es la protección de nuestros niños, mis queridísimos amigos. Profe, una pregunta. Pregunta Javi. Lo que pasa es que no quise interrumpir en este 206A, pero es a propósito del artículo 206. Entonces, abro comillas. Si fuera el caso, le dará la protección necesaria. ¿Qué pasa? Lleva esas maletas para la habitación desocupada. ¿Dime? ¿Qué pasa con esos testigos en los procesos del doctor Uribe, que a todos los han asesinado? ¿Quién responde por esos testigos? ¿El Estado? ¿Quién le responde a las familias de esos asesinados? ¿El Estado? Esa es una pregunta porque siempre me ha quedado esa duda. Ellos dan testimonio y a los 5 días, al año, a los 3 meses los asesinan. ¿El Estado debe responder ahí o el defensor debe pedirle al Estado que defienda a ese testigo? ¿Cuál es el procedimiento ahí, profesor? Bueno, ese es un tema bien interesante. Hay que comprobar. Todo el mundo se lava las manos con esos puntos. Todo el mundo se lava las manos porque, lo primero, bueno, la Fiscalía General de la Nación al interior de la misma tiene una unidad, una dirección, que es la Dirección de Protección. La Dirección de Protección se supone que es la encargada de garantizar a todos estos testigos una seguridad. Pero aquí sí hay un parámetro muy importante, y es que los testigos tienen que renunciar a su vida cotidiana voluntariamente, y voluntariamente tienen que aceptar someterse a un esquema de seguridad. Los esquemas de seguridad a veces en esa unidad simplemente es que puede llegar a ser que una persona se le da un chaleco, bueno, dependiendo, van mirando el nivel de riesgo. Otras personas se les da un apartamento, a otras personas se les adjudica vehículo, a otras personas pues vehículo con escolta y demás. Ahí van mirando y ellos van mirando cómo solucionar. Ese es el primer estadio, pero si la persona no presta su concurso, pues no puede llegar a someterse a absolutamente nada. No puede llegar a realizarse una protección. Lo segundo es que en algunos casos la Fiscalía General de la Nación, cuando determina que la Fiscalía al interior de la unidad realizó un estudio de seguridad y menciona que no hay ningún riesgo, pues la Fiscalía llega y dice, oiga, simplemente manda a la estación de policía donde vive la persona para que el cuadrante esté pendiente de esa persona. ¿Y cómo va a estar pendiente?
es que el estudio al interior de esa unidad puede llegar a ser negativo. Ah, su información no es tan valiosa, no hay. De hecho, para que una persona pueda ser sometida al sistema de protección, tiene que ser muy fuerte dicha amenaza o riesgo. ¿Sí? Entonces, yo, Javi, es un tema bien difícil. El caso es que si la fiscalía llega a negar la protección, tocaría determinar si se llega a generar el riesgo, se llega a concretar el riesgo, tocaría mirar si ese riesgo sí viene determinado por esa vía, y ahí está el problema. Ahí está el problema para poder iniciar acciones contra el Estado. Primero, demostrar que, oiga, la persona la mataron y fue por esa versión. Ese es el lío. El lío es bien grande porque toca demostrar que efectivamente, si uno presume y uno llega y la lógica le dice, oiga, simple y llanamente, pues la persona no tenía ningún inconveniente con nadie. No había recibido amenazas absolutamente nunca en su vida. Pero simple y llanamente, rinde la berraca entrevista y tenga que lo matan. Pues uno dice, marica, fue por la entrevista. O sea, sencillo. Pero acá sí toca entrever otras situaciones. Que como estamos en estricta legalidad, toca determinar legalmente y probatoriamente que fue por eso. Un lío el berraco, muchachos. Un lío el berraco. Mejor no dar la entrevista. Gracias, profe. Profe, Muchachos, yo tengo una pregunta. Volvió la penalista, claro que sí. No. Profe, pues hablando con base a lo que estamos hablando de las entrevistas, ¿qué pasa con esa información o cuando es testigo un incapaz, sea relativo o absoluto? Ahí no sería válido esa clase de entrevista en esta etapa de indagación. Y dos, digamos, como en la primera etapa de indagación uno presenta una entrevista, a veces los testigos cambian lo que dicen o se les olvida porque pues a veces un proceso puede ser muy largo. Ahí, ¿qué pasa también? Bueno, déjame adelantarme un poco, bueno, frente al tema de los interdictos, incapaces y demás. Esa entrevista, pues desde luego, bueno, va a tener una validez probatoria porque simple y llanamente un escenario natural en un juicio oral. El escenario natural es que uno tiene que desacreditar los testigos en su labor como defensor. ¿Y cómo puede llegar uno a darle credibilidad? Pero, sin embargo, sí les quiero decir algo. Sí les quiero decir algo. Ese es el único parámetro que puede llegarse a combatir. Pero en sí la entrevista sí se puede tomar. Sí es legal. Sí es legal. No hay nada que la prohíba. Pero lo que nos tenemos que supeditar es si es un menor de edad, no víctima de un delito sexual, no. Si es un menor de edad, tiene que estar en presencia del defensor de familia. Ojo. Es importantísimo, pero la recomendación que se hace es que sea sometido también siempre por el protocolo SATAC, si es menor de edad. Listo. Protocolo SATAC con presencia del defensor de familia por ser un caso especial. Pero si la persona incapaz es mayor de edad, digamos que no se tiene que someter al defensor de familia. Pero sí se tiene que realizar una excepción muy puntual, y es que sí tiene que necesariamente estar alguien, su tutor, su curador, presente en la diligencia. Pero, ¿cuál es el lío? Vean, aquí hay un lío muy grande. El lío es el siguiente, que para darle credibilidad a ese tipo de prueba, el juez no puede supeditarse única y exclusivamente al testimonio de la persona incapaz, porque la persona incapaz puede llegar a tener, por obvias razones, una desviación o una incoherencia en el relato de los hechos. ¿Qué es lo natural? Que siempre sea examinado por mínimo un psicólogo. Mínimo un psicólogo. Mínimo un psicólogo al momento de la entrevista. Ojo, al momento de la entrevista. Porque se abren las puertas para tumbarle el testimonio. Y hay que mirar corroboración. Si nosotros nos damos cuenta, muchachos, por ejemplo, en el tema del 206A, hay muchos niños que son interdictos, que son incapaces. Muchos.
y que son abusados sexualmente. Lo primero que tenemos es la entrevista, que se realiza tal cual el procedimiento del 206A, pero allá sí se busca, en lo absoluto, estar también en presencia del defensor de familia, no solo con el entrevistador que sea especializado y que se incorpore al tutor en dicha entrevista. Es muy complejo, es un tema que no es, digamos, que exista exclusión o prohibición de alguna índole, no, no, pero simple y llanamente al tema de darle validez es donde pueden tener grandes ataques. Muchachos queridos, 271, por favor. Yo les estaba hablando ahorita, la defensa también tiene derecho, y todo viene desde el principio de igualdad de armas. La defensa tiene derecho a tomar entrevista. 271, por favor. Profe, y la segunda pregunta que le había hecho, o sea, cuando en este proceso de indagación uno presenta su entrevista, pero como a veces los procesos se demoran mucho, ya en otra parte del proceso, no sé, en el juicio oral o lo que sea, a veces los testigos cambian de opinión o se les olvida algún detalle. ¿Qué pasa con eso y si pierde credibilidad esa primera entrevista? O sea, ahí, ¿cómo hacemos? Mira, corazón, vamos a hacer lo siguiente. Estamos hablando de una entrevista. Ahorita trataremos de hablar rápidamente de una versión juramental. Después vamos a tomar qué es un interrogatorio en las diferentes etapas. Y cuando estemos hablando en el interrogatorio, ahí vamos a poder mirar porque existe la variación de la versión. Ahí te voy a dar los tips para poder mirar cuál es la forma contundente para poder determinar esa variación. Obviamente eso pasa todo el tiempo en el procedimiento, eso sí que pasa. Los testigos los coaccionan, o el testigo estaba mintiendo y después se arrepiente. Bueno, hay muchas situaciones, pero por favor, tan pronto lleguemos a interrogatorio, que tal vez lo vamos a realizar el domingo a las 3 de la madrugada que nos vamos a conectar, ahí podemos mirar, o muy temprano, ¿les parece? Tranquilo, profe, a la hora que diga. O como en el caso de Jaime Garzón, que dicen una cosa y luego otra. Exactamente. Sí, pero eso lo vamos a mirar porque sí ya son técnicas de desacreditar el testigo. En el fase de indagación está la entrevista. Y con la entrevista simple y llanamente, no, es que déjame llegar a declaración jurada ahorita a finalizar por lo menos y ya te tocó otro tema ahí. Por favor, muchachos, 271. Artículo 271. Facultad de entrevistar. El imputado o su defensor podrán entrevistar a personas con el fin de encontrar información útil para la defensa. En esta entrevista se emplearán las técnicas aconsejadas por la criminalística. La entrevista se podrá recoger y conservar por escrito, en grabación magnetofónica, en video o en cualquier otro medio técnico idóneo. Perfecto. Muchachos, cuando yo les estoy diciendo que acá que el imputado o defensor, que dice la norma, el imputado o defensor puede llegar a tomar la entrevista, no se lo tomen a pecho. No es que vayan a tomar la entrevista directamente. ¿Por qué? Porque lo que pueden hacer es ordenarle a un investigador privado que realice la actividad de tomar la entrevista. Si no, corren ustedes un riesgo, porque esto sí de verdad que es un desatino del legislador. El legislador no prohíbe una situación. Si yo como defensor tomo la entrevista directamente, pues la Fiscalía General de la Nación, con la finalidad de impugnar credibilidad al entrevistador, simple y llanamente me puede llamar como testigo en el mismo juicio. Entonces imagínense esa vaina tan chistosa. Yo defendiendo a mi cliente y la Fiscalía me solicita y me tengo que pasar al chico una desnaturalización del sistema. ¿Sí? Entonces, es con ese, sí les invito a que siempre lo hagan a través de un investigador privado. Es un desatino y simplemente no es en uso. Ahora, simple y llanamente, y es algo ilógico, si el cliente de uno es el que toma la entrevista, el tipo hoy toma la entrevista, listo. Pues la Fiscalía General de la Nación no puede hacer lo propio, llamarlo a interrogatorio en juicio oral, porque realizó una actividad relacionada en el proceso, y simple y llanamente, pues, a ver, él goza de un derecho fundamental que es guardar silencio. ¿Cómo lo vamos a sentar a que rinda un testimonio en un juicio oral por una entrevista que realizó? Está rompiendo el silencio y no de manera voluntaria.
Pues muchachos. Discúlpeme, doctor. ¿Qué hubo? Para legalizar más bien, porque es que yo veo que no es como claro el articulado, porque una persona que está imputada, ¿qué facultades tiene de ejercer ese derecho de tomar la entrevista? Quedaría en el evento, quedaría como contaminado en el evento de que vaya a hacer valer su prueba en juicio. Pues no puede ser, como dicen por ahí, juez ni parte. Soy imputado, ¿cierto? ¿Soy imputado o qué soy? Ajá, es por eso, exactamente es por eso. En la práctica, totalmente de acuerdo. Yo no he visto el primero abogado que se sienta ya a decir que él tomó la entrevista. No, no, y es por esa misma razón, porque hay que diferenciar, muchachos, quién es un sujeto procesal y quiénes son las personas que son terceros alrededor del proceso. El sujeto procesal es el litisconsorte necesario, ¿cierto? Ese sujeto procesal, ¿cómo va a cambiar su dualidad y llegar a tenerla en una manera diferente? Pero si nosotros miramos, el acusado sí puede llegar a romper silencio en juicio oral, pero eso lo veremos más adelante, ¿vale? Muchachos, entonces, se empieza a desarrollar una entrevista. Si se empieza a realizar una entrevista, muchachos, y el entrevistado empieza a decir, oiga, es que fue Pepito Pérez junto con Elvia los que fueron y asesinaron fueron y cogieron a Mel y le metieron su matada. Grave, doctor, porque está haciendo unas imputaciones. Entonces, esas imputaciones, cuando realizan imputaciones, la versión ya se convierte en declaración juramentada, porque está señalando una conducta punible en primer lugar y segundo lugar, está incriminando a una persona. Y es en ese momento donde se le toma juramento a la persona. ¿Listo? Eso ténganlo claro. Pero la defensa también puede llegar a tomar versiones juramentadas. La versión juramentada tiene una génesis, muchachos. Que la entrevista se pueden decir hasta mentiras. Alguna otra mentira. Listo. Como decía Elvi, sencillo, oiga, el tipo se retracta. Oiga, el tipo se retractó. Oiga, pero con la versión juramentada, si se retracta, entonces sí podría constituirse inclusive hasta un falso testimonio. Vean la diferencia. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros los defensores para solicitar una versión juramentada? ¿La puede realizar nuestro investigador privado? ¿La puede realizar el defensor o su defendido? ¿Viste la pantalla? Que ahorita sí lo mostró. La respuesta es clara, muchachos. La respuesta es no. La respuesta es no. Y está en el artículo 272, por favor, mis queridísimos y amados amigos. Profe, una pregunta. Ya que hablas de falso testimonio, en el caso de que sea solamente una entrevista, que no se hizo de pronto una declaración juramentada y de pronto la persona no se va y dice mentiras o cosas diferentes a la realidad, ¿ahí también se puede configurar un falso testimonio? No. Si se realiza eso ante un juez de la República, sí. Si no, no. Ok, es que sí, es que de un caso, digamos, en la empresa en la que yo trabajaba, al dueño de la empresa le están imputando lavado de activos y bueno, otros delitos financieros contra el Estado. Y a una de mis excompañeras la entrevistaron en la fiscalía y pues ella dijo cosas que no eran ciertas y a ella ahorita la están involucrando al proceso por falso testimonio. Dile que me llame. Bueno. A lo sumo que podría haber, de pronto, un fraude procesal. Ok. Pero para que exista el fraude procesal, debemos encaminarnos en un tema, y es que se tenga que emitir un acto jurídico. Ok. Y se haya llevado a un operador judicial a error. Ojo, esa defensa está buena. Dile que me llame. Muchachos, 272. Yo acá lo tengo. Artículo 272, obtención de declaración jurada.
El imputado o su defensor podrán solicitar... Para. Nuevamente el berraco imputado o su defensor. Nuevamente el imputado o su defensor. De verdad que eso es tirria. Nuevamente el imputado o su defensor. Continúa. El imputado o su defensor podrán solicitar a un alcalde municipal, inspector de policía o notario público que le reciba declaración jurada a la persona cuya exposición pueda resultar de especial utilidad para la investigación. Esta podrá recogerse por escrito, grabación magnetofónica, en video o en cualquier otro medio técnico idóneo. ¿Listo? Muy sencillo y muy interesante. ¿Por qué los investigadores, Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación sí pueden llegar a tomar una versión juramentada? ¿Y por qué nuestro investigador privado de los defensores no lo puede hacer? ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? Porque no están facultados ante la ley. Y la razón viene siendo desde la génesis que ellos son funcionarios públicos y que realizan un juramento para una protección. Y en ese juramento ellos manifiestan que van a actuar bajo los parámetros legales. Y es desde ahí, desde esa génesis, donde el legislador llega y dice, un momentico, acá se puede, pero allá no, porque ahí sí es un particular. ¿Qué se requiere para ser investigador? Pues los requisitos son pocos. Cambio allá sí. Y por eso es que lo mandan a esa ritualidad, inspector de policía, el alcalde o notario público. Ojo, muchachos. ¿Ese también daría al principio de legalidad, doctor? No te entiendo, perdón. Tendría que ser de legalidad, ¿no? Probatoria. Claro. Es decir, que el imputado y su defensor, para poder legalizar esa prueba, tiene que acudir ante el notario, una declaración extrajudicial. Y Sí. a la inspección de policía también la puede peticionar. Ojo con lo que acabamos de decir. O al alcalde. Ojo que uno a veces va a la notaría y a veces hay notarías en las cuales no tienen conocimiento bien de cómo realizar esta diligencia. Y lo que hacen, una vez me pasó, solicitamos una versión juramentada, una declaración juramentada, y me llamó fue con un extrajuicio. Y el extrajuicio no, porque además en el extrajuicio no se indaga la prueba. Es diferente. ¿Sí? Me llegó con un extrajuicio y yo no, pues. ¿Alguien está pidiendo la mano? ¿María? ¿María Eugenia? ¿No? Buenas noches, doctor. Sí, pero eso hace ratico, ya nos salimos del tema, no sé si me permita. Dale, corazón, no lo había visto. Dale, con toda. Doctor, pasa y sucede que había una chica muy bonita de 30 años, pero era interdicta, estaba enferma. No sé cómo explicarle, pues, esos 5 pero sí entendía cosas. Resulta que la chica fue violada y pues empezó a enfermarse y hasta mamá tomó la decisión de llevar pues, a un médico particular. Le prestaron auxilio y todo eso. Pero resulta, doctor, que cuando ya la llevaron al... Se te está cortando bastante, no sé si soy yo, solo yo. No, sí, doctor. Sí, se escucha entrecortado. Se escucha muy entrecortado. Mari, dale otra vez ahí a ver si lo logramos. Doctor, el caso especial es que pues la chica fue violada. Sí. Y pues su mamá la llevó al médico, pero cuando ya descubrieron por lo que la chica no se pudo expresar bien, pues resulta que la chica ya entró a un proceso de enferma y se dice que ella le empezó esa enfermedad, fue por lo que le hicieron, la agredieron, la violaron y su mamá no supo, pero pues eran conocidos y ella me comentaba que pareciera que era la pareja de la mamá de la chica que había hecho pues esto, porque la chica tuvo muchos cambios con ese hombre. Entonces resulta que la chica no alcanzó, pues no la alcanzaron a llevar al proceso judicial porque ella murió. En este caso, ese proceso, ¿qué pasa con eso? Yo hasta ahí me enteré hasta cuando la chica murió, pues no supe más, pero
digamos en ese caso de que uno sabe cosas que la mamá comentaba o la mamá no denunció algo porque al parecer eso quedó así, ¿qué pasa con ese proceso? Muy buena apreciación y qué lamentable caso. Yo iba a cerrar el día de hoy con el testimonio de vidas y Prisa, o sea, llegó justo al escenario. Eso se determinó en testimonio de vidas. Testimonio de vidas es prohibido legalmente, o sea, no tiene ninguna validez, exceptuando que, como un caso como este, por caso fortuito, la persona no pueda comparecer a un juicio oral a determinar, entonces sí, en ese momento, sí se admite un tercero. Me volvió hasta la cabeza escuchando ese caso. Muchachos, el testimonio de vidas tiene respaldo jurisprudencial. El testimonio de vidas sí puede llegar a ser tenido en cuenta. Pero sí hay algo bien interesante. Resulta que para que un juez pueda llegar a condenar a una persona en la cual solo tenemos un testimonio de vidas, requiere otro elemento material probatorio. Requiere de una corroboración. Hay un radicado, mis queridísimos amigos, que quiero que lean este fin de semana. Por favor, toman nota. ¿Estamos listos? Sí, señor. Bueno, entonces, es el 37924, Corte Suprema de Justicia del 2014. 37924 del 2014. Por favor, lo buscamos. El que ese es de Castro Caballero, mis queridísimos amigos. Castro Caballero. Allá vamos a mirar que la Corte esté diciendo, bueno, sí, se le da una validez al testimonio de vidas, una validez fundante, pero sí necesitamos una corroboración. Muchachos, los torturé casi por 2 horas. Nos vemos el día domingo a las 2:30 de la madrugada. Mentiras, el martes. Piensen en derecho probatorio y pórtense bien. Hagan esa lectura que es interesante. Se les quiere, muchachos. Listo, doctor. Buenas noches. Feliz noche. Doctor, muy amable. Fin de semana, gracias. Fin de semana. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Se portan bien y por esto, y como estamos en pandemia, no vayan a creer que después se salvan del asado que me deben por enseñarles. Chao. Gracias, profe. Bueno, doctor, muchas Gracias, gracias. profe. Claro, hágale. Claro. Dios lo bendiga. Feliz noche, doctor.